Muy buenas tardes a todo el auditorio, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre la revisión de un artículo que es el estudio PROMPT. Veamos qué dice la evidencia sobre la transfusión de hemoderivados de manera temprana en los pacientes con trauma hemorrágico. Yo soy el doctor Eric Ortiz, soy residente del tercer año de servicio de urgencias del Instituto Mexicano de Seguro Social, aquí en el Hospital General Regional número 1 del Estado de Veracruz. Sin más por el momento, empecemos. Me gusta poner abreviaturas en mis diapositivas de tal manera que no estén tan cargadas. Si ustedes gustan pausar el vídeo o hacer las anotaciones correspondientes, de tal manera que les sea más entendible la sesión. Las definiciones que nos ofrece este artículo es la transfusión masiva, que es una transfusión de mayor de 10 paquetes globulares en 24 horas, y reanimación de control de daños, que este término se originó en el ejército de Estados Unidos y se refiere a una directriz desarrollada para las víctimas en el combate con hemorragia de la guerra de Irak y Afganistán. Se basa en transfusión temprana y balanceada de plasma y plaquetas con disminución de la administración de cristaloides. Recordando un poquito de la historia, que en los años 70 inicia la donación de sangre como una praxis médica común, y a partir de esta década se empiezan a hacer las clasificaciones de los hemoderivados. Y es importante hablar de este tema porque la epidemiología refiere que el trauma es la segunda causa de fallecimientos a nivel mundial y es la causa principal de años perdidos laborales en los Estados Unidos. Haciendo un resumen, es un artículo de 2013, un estudio de corte prospectivo multicéntrico de 10 centros de atención primaria en Estados Unidos, con el objetivo de relacionar la mortalidad intrahospitalaria con la transfusión temprana de plasmas y o plaquetas. Ingresaron más de 2.000 pacientes, pero de los que ingresaron solo 1.245 pacientes que sobrevivieron a los 30 minutos después de ese ingreso recibieron una unidad de glóbulos rojos dentro de las primeras 6 horas, así como 905 que entraron en el corte, que al menos 3 unidades totales entre glóbulos rojos, plasmas o plaquetas se fueron administrados y que concluyen que la transfusión temprana antes de 24 horas de plasma se asoció con una disminución de la mortalidad a los 30 días. Se justifica este artículo o la administración temprana de hemoderivados, recordar la fisiopatología de la hemorragia que causa una triada mortal, que es la hipotermia, la coagulopatía y la acidosis, que viene en este diagrama de JAMA, que está muy bonito, donde refiere que es una manera cíclica de la fisiopatología, ¿no? Cada una conlleva a que esta entidad sea persistente y la manera de romper este mecanismo fisiopatológico es con la administración de hemoderivados. Recordando los criterios de inclusión, son pacientes mayores a 16 años, pacientes con trauma y hemorragia asociada al trauma, pacientes que no fallecieron durante los primeros 30 minutos a su llegada, y fueron excluidos los pacientes referidos de otras instalaciones, pacientes de los 30 minutos a su ingreso que fallecieron, que recibieron más de 5 minutos de RCP a su ingreso, los prisioneros, los pacientes con quemaduras con mayor de 20% de la superficie corporal total, así como quemadura de inhalación diagnosticada por broncoscopía y las pacientes embarazadas. En esta tabla, recordando que es un estudio de corte, el estudio de corte es un tipo de investigación observacional y analítica en la que se hace una comparación entre la frecuencia de la aparición de un evento entre dos grupos. Uno está expuesto a un factor que el otro no está expuesto. En este caso, los que fueron enrollados en el análisis de corte fueron los que se administraron los 3 paquetes globulares, y aquí vemos sus características: género, la edad, sus signos vitales, sus estudios de laboratorio, los tiempos de coagulación iniciales, así como dónde fueron las localizaciones más frecuentes del trauma. Continuando con esta tabla, vemos también el tratamiento que se les dio y el tiempo en el cual se fueron administrando todas las unidades de hemoderivados, ¿no? Entonces, el objetivo principal era determinar la mortalidad y qué es lo que arrojan los resultados. Veamos, entonces, hacen ellos una comparativa entre dos tipos de pacientes, los pacientes tipo A y los pacientes tipo B. Esto solo es un ejemplo. Los pacientes tipo A, vemos aquí es una gráfica de tiempo y unidades de transfusión. Vemos aquí que fueron paquetes globulares, fueron plasmas y plaquetas, y vemos que estos pacientes de tipo A tenían un índice de severidad de trauma de 48 puntos, donde vemos que tienen fallecimiento aproximadamente a la hora con 10 minutos. Se hace la transfusión de 3 paquetes globulares, la administración de plaquetas y la administración de plasma de manera que fuera 1-1-1, y pues bueno, el desenlace no fue adecuado. No así en los pacientes tipo B, que vieron que tenían un índice de severidad un poquito mayor, 57 puntos, y que al principio no se le administró las plaquetas. Vemos cómo se quedó de manera basal, pero sí fue administrado los paquetes globulares.
y los plasmas, de manera de que dependían de las necesidades del paciente. Entonces esperaron los 30 minutos o al arribo del paciente y se empezaron a administrar todos estos hemoderivados. Los primeros pacientes mostraron mortalidad, vamos a ver que tuvieron que hacer tablas dinámicas, y los otros pacientes, a pesar de que tenían un índice de severidad con la transfusión de hemoderivados, tenían un mejor pronóstico. Entonces aquí vemos otra gráfica, vemos del lado del A, que las barras representan proporciones acumulativas al comienzo de cada intervalo de tiempo. La mayoría de los pacientes recibieron una relación de plasma, glóbulos rojos, de la relación 1:2, como vemos aquí. Y pues bueno, la proporción se fue teniendo de 1:3 en los pacientes. Vemos que conforme fue pasando el tiempo, pues tuvieron un descenso, así como un aumento de los hemoderivados, y no hacia las 24 horas, ya que tuvieron que ingresar a más pacientes. Recordemos que era un estudio dinámico por la mortalidad que empezaban a tener los pacientes. Vemos aquí las causas de mortalidad, cómo la hemorragia se presentó durante todo el periodo de tiempo. Hubo unas secundarias, por ejemplo, complicaciones respiratorias, complicaciones cardiovasculares, fallas orgánicas múltiples de manera terminales, que fueron los que mayormente se asociaron con este tipo de mortalidad de los pacientes. Vemos que la mortalidad intrahospitalaria fue el 21% para los 1.245 pacientes, o sea, casi el 20%. Hubo reducción significativa en los pacientes que entraron en el estudio. Y en los que se incluyeron en el corte, pues recordar que la hemorragia fue una de las causas que ocurrieron dentro de las primeras 3 horas, y que el riesgo o la mayor proporción pues fue a las 24 horas, ¿no? Entonces los que no ingresaron aquí a los estudios, o las complicaciones más frecuentemente asociadas que no se fueron a la hemorragia, fue la falla orgánica múltiple y la lesión cerebral. Entonces, vemos que este estudio de corte documenta un momento de las transfusiones durante la reanimación activa y los resultados de los pacientes. Los datos se analizaron utilizando modelos de riesgo de proporciones dependientes de tiempo y bueno, están a favor de la transfusión temprana de hemoderivados, ¿no? Esta praxis es adecuada para los protocolos de transfusión masiva, que próximamente vamos a hacer un video acerca de eso. Y pues bueno, que da antesala a mayor evidencia del tratamiento para el pronóstico de los pacientes. No me queda más que despedirme de ustedes, les dejo mis redes sociales. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, con todo gusto estoy para responderlas. Igual si les gustó el contenido de este video, no olviden suscribirse, darle like y compartir, y etiquetar a su médico favorito. Eso es todo por ahorita, nos vemos en el siguiente video y sean felices. Chao.